Hola jóvenes, estamos aquí para una segunda sesión de nuestro tema funciones trigonométricas. Bienvenidos a clase. Recordemos nuestra consigna, piensa como un protón, siempre en positivo. Funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver cómo las funciones trigonométricas tienen mucho que ver con los triángulos semejantes. También en temas anteriores de tercer grado estuvimos viendo semejanza de triángulos y tres criterios que veíamos en ellos eran lado, 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 ángulo, ángulo y lado, ángulo, lado. Entonces el día de ahora vamos a recordar esos criterios y vamos a ver cómo tienen que ver también con las razones trigonométricas. Aquí tenemos 4 triángulos. Vamos a observarlos muy bien. Son 4 triángulos rectángulos. Tienen, además del ángulo recto marcado, tienen un ángulo agudo también que está marcado. En este caso es el ángulo de 30 grados. Aquí se ve. Dice, ¿por qué se puede asegurar que estos triángulos son semejantes? Bueno, de nuestros 3 criterios que eran lado, 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 es decir, 3 lados proporcionales, o lado, ángulo, lado, que eran 2 lados proporcionales y un ángulo intermedio igual. Y el otro criterio que era ángulo, ángulo, que son 2 ángulos correspondientes iguales, entonces podemos determinar que sí son semejantes. ¿Por qué criterio? Por el criterio ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos 2 ángulos iguales en todos. Por ejemplo, aquí está el de 90 y 30 grados. En este también tenemos uno de 90 y 30 grados, otro de 90 y 30 grados y otro de 90 y 30 grados. Pues todos tienen un ángulo de 90 y otro de 30 grados. Entonces con eso nosotros, aunque no tengan medidas sus lados, ya podemos asegurar que son triángulos semejantes. ¿Sale? Después dice en el inciso B, el cateto marcado con una raya en el triángulo 3 es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Aquí tenemos el ángulo de 30 grados y aquí tenemos la rayita. Ese es el cateto opuesto, como lo vimos en el tema anterior o en la sesión 1. El que tiene 2 rayas es su cateto adyacente, este que está aquí. Y el que tiene 3 rayas está marcada la hipotenusa, este que es el más grande, que es el que está justo enfrente del ángulo de 90 grados. Ese sería la hipotenusa. Dice, marquemos de la misma forma los otros triángulos. Entonces, en el triángulo número 1, a ver, primero, ¿cuál sería nuestro cateto opuesto? El que está enfrente del ángulo de 30 grados. Cateto opuesto, ahí está. Cateto adyacente, el que está justo a un lado del ángulo de 30 grados y a un lado del de 90, ahí está. Y nuestra hipotenusa, el que está justo enfrente del ángulo de 90, ahí está. Vamos a hacer lo mismo con los otros 2 triángulos que nos quedan por marcar, que es el 2 y el 4. Entonces, primero, una rayita para el cateto opuesto. Ahí está, una rayita. 2 rayitas para el cateto adyacente, que está entre los 2 ángulos, el agudo marcado y el ángulo recto. Aquí está. La hipotenusa, que es el que está justo enfrente del ángulo recto. Ahí está. Y con el cuarto triángulo, que sería entonces cateto opuesto, justo enfrente del ángulo de 30 grados. Cateto adyacente entre el ángulo agudo de 30 grados y el de 90. E hipotenusa, que sería la que está justo enfrente del ángulo de 90 grados. Ahora, con estas 3 marcas que le pusimos, vamos a poder completar una tabla. Si se fijan, nuestro título dice razones trigonométricas, también lo podemos nombrar funciones trigonométricas. En este momento yo quise poner razones porque la razón es una fracción. Entonces, las funciones trigonométricas vienen de una razón, es decir, de una fracción, que es entre 2 lados de nuestros triángulos rectángulos. Vamos a ver ahorita cómo es esto. Aquí ya le puse yo medidas a los triángulos, ¿verdad? Ya le puse medidas que si nosotros calculamos sus proporciones, pues vamos a ver que tienen la misma proporción y que van a ser semejantes. Pero estas las puse para poder completar nuestra tablita. Entonces, primero que nada es necesario que acomodemos las medidas del cateto opuesto, el cateto adyacente y de la hipotenusa de los ángulos marcados. Y después vamos a poner nuestras razones. Entonces, como decía, nuestras razones son fracciones. Son fracciones que están dadas por 2 lados de nuestros triángulos. Entonces vamos a ir completando la tablita, vayan poniendo mucha atención para que vean cómo se relacionan estas razones, ¿sale? Estos resultados que nos van a dar de nuestras fracciones. Bueno, entonces
Primero que nada vamos a seleccionar nuestro ángulo agudo, ¿sí? Porque aquí dice medida del cateto opuesto ¿a quién? ¿A 30 grados o al otro? Vamos a poner entonces primero a 30 grados. Todo lo que vamos a hacer ahorita va a ser en función del ángulo agudo de 30 grados que ya está marcado ahí. Entonces vamos a ponerle aquí 30 grados. Y medida del cateto adyacente a 30 grados. Y pues medida de la hipotenusa no ocupamos poner ángulo. ¿Por qué? Porque a la hipotenusa no importa cuál ángulo agudo seleccionemos, la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Bueno, ahora sí vamos a poner entonces en el triángulo número 1, nuestro cateto opuesto mide 2.88, ¿sale? 2.88. Nuestro cateto adyacente mide 5 y nuestra hipotenusa mide 5.77. Ahora sí, vamos a poner nuestra razón. Aquí nuestra razón dice que dividamos cateto adyacente, que lo vamos a simplificar con CA, entre hipotenusa, que la vamos a simplificar con H. Entonces, cateto adyacente tenemos que es 5, ponemos un 5. Hipotenusa tenemos que es 5.77, ponemos 5.77. Y después hacemos esta división. 5 entre 5.77 son 0.86. Vamos a ver también aquí en este tema que nos van a dar a veces muchos decimales. Vamos a nada más considerar 2, ¿sale? Para no escribir todos, vamos a considerar solamente 2 decimales. Entonces, si ustedes lo realizan con la calculadora y les llega a salir más decimales, nada más consideren 2 posiciones decimales, ¿ok? Por eso lo reducimos a 0.86. Bueno, entonces ahora vamos con cateto opuesto entre hipotenusa. Nuestro cateto opuesto, según aquí pusimos que es 2.88. Entonces ponemos 2.88. Y nuestra hipotenusa tenemos que es 5.77. Entonces ponemos aquí 5.77. Y al dividirlo nos da 0.49. Y por último, tenemos cateto opuesto, que es CO, entre cateto adyacente, que es CA. Vamos a poner cateto opuesto es 2.88, lo ponemos aquí. Cateto adyacente es 5, lo ponemos aquí. Y nuestra división nos resulta 0.57. ¿Ok? Hasta ahorita todavía yo entiendo que a lo mejor no le toman mucho sentido, pero vamos, tengan paciencia. Ahorita que terminemos la tabla van a ver qué sucede con estas razones trigonométricas, ¿sale? Bueno, entonces vamos con el triángulo número 2. Triángulo número 2, cateto opuesto. Ya tenemos que el cateto opuesto es 4.1, listo. Cateto adyacente del triángulo número 2 es 7, entonces ponemos 7. Hipotenusa, 8.08, listo. Ahora nuestras razones. Cateto adyacente entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, 7 entre 8.08. Y si lo dividimos con la calculadora, ustedes pueden comprobarlo, nos dará 0.86. Vamos con la siguiente columna, cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto que es 4.01, lo ponemos arriba, hipotenusa que es 8.08, lo ponemos abajo, y si lo dividimos con la calculadora nos da 0.49. Última columna, cateto opuesto entre cateto adyacente, sería entonces 4.01 entre 8.08, nos da 0.57. Ya casi acabamos, nos faltan los triángulos. Cateto opuesto, entonces tenemos que está justo enfrente del ángulo de 30 grados, sería 1.73. Cateto adyacente, que dijimos que tenía 2 rayitas, 3 centímetros, ponemos 3, e hipotenusa 3.46. Entonces ahora dividimos adyacente entre hipotenusa, este entre este, y nos da 0.86. Después opuesto entre hipotenusa, que es 1.73 entre 3.46, y nos da 0.49. Pueden irlo ustedes comprobando con su calculadora. Siguiente columna, cateto opuesto entre cateto adyacente, opuesto entre adyacente, y nos da 0.57. Último triángulo, cateto opuesto que es 5.77, cateto adyacente que es 10 y hipotenusa que es 11.54. Y dividimos adyacente entre hipotenusa, es 10 entre 11.54, y al dividir 10 entre 11.54 nos da 0.86. Siguiente.
cateto opuesto, que es 5.77, hipotenusa, que es 11.54, y al dividirlo nos da 0.49. Nuestra última columna, cateto opuesto, que es 5.77, y cateto adyacente, que es 10, y al dividir 5.77 entre 10 nos da 0.57. Entonces, hemos terminado nuestra tabla de razones trigonométricas. Entonces, vamos a repetir dos cosas aquí importantes. Una, tenemos que tener bien identificado cuál es nuestro cateto opuesto, adyacente y hipotenusa. Por eso los marcamos al principio, para que ya los tuviéramos identificados. Número 2, tenemos que ver también entonces cómo acomodarlos en el orden que nos está pidiendo aquí la razón, ¿verdad? Adyacente arriba y hipotenusa abajo, opuesto arriba, hipotenusa abajo, cateto opuesto arriba, cateto adyacente abajo. Bueno, entonces ahora observemos nuestra tabla. Podemos observar cómo en esta segunda columna todos nuestros resultados eran 0.49. Eso se debe a que es una función llamada seno. En este caso sería seno de 30 grados, porque todos los ángulos en los que nos estuvimos basando son de 30 grados. Entonces, como son triángulos semejantes, tienen esta misma proporción, que va a ser 0.49. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier triángulo rectángulo, para cualquiera, que tenga un ángulo agudo de 30 grados, su función de seno, es decir, siempre que dividamos su cateto opuesto entre su hipotenusa, obtendremos 0.49 como resultado. Entonces, esta primera función, no se les olvide, es llamada función de seno y es para cateto opuesto entre hipotenusa. Veamos también que en la primera columna, en todas obtuvimos 0.86, que era cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso, esta función se llama coseno, ¿sí? En este caso del específico de estos triángulos rectángulos sería coseno de 30 grados. Entonces, para cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 30 grados, siempre que dividamos el cateto adyacente entre la hipotenusa, vamos a obtener 0.86 como resultado. Es muy importante que en las funciones trigonométricas nos guiemos pues en el ángulo marcado, que en este caso es de 30 grados, para poder ubicar las medidas de los catetos, porque si no, pues no vamos a obtener el resultado deseado. Y por último, en la última columna, tenemos que en todos se obtuvieron 0.57. Y al obtener 0.57 en otras, tenemos otra tercera función trigonométrica, que es tangente. Tangente en este caso de 30 grados. Y lo mismo para cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo agudo de 30 grados, siempre que dividamos su cateto opuesto, el cateto opuesto a 30 grados y el cateto adyacente a 30 grados, vamos a obtener 0.57. Ahora, si ustedes agarran su calculadora científica, si es que tienen en casa su calculadora científica, pueden comprobarlo también aquí. Poner coseno, la tecla que dice cos, y luego el ángulo 30, y al darle igual van a obtener 0.86, lo mismo que ahí. Bueno, igual no van a alcanzar a verlo aquí, pero se los voy a agregar. Y lo mismo con las otras dos funciones, seno de 30, van a poner la tecla que dice sin el ángulo de 30, igual, y van a obtener 0.5, en este caso van a obtener 0.5. ¿Por qué no obtuvimos 0.5 aquí en nuestra tabla? Porque no tomamos en cuenta todos los decimales, son decimales inexactos, pero se acerca mucho, 0.49 es muy cercano a 0.5, entonces seno de 30 es 0.5 y 0.49 es su aproximación. Y si le ponen tangente de 30 grados, vamos a obtener 0.57, que fue lo mismo que ustedes obtuvieron ahí. Bueno, ahora sí, entonces toda esta parte fue las razones trigonométricas seno, coseno y tangente del ángulo de 30 grados. Y vimos cómo en todos, como son triángulos semejantes, siempre va a coincidir. ¿Sale? Bueno, ahora vamos con el otro ángulo. ¿Qué pasa con el otro ángulo agudo? Aquí está otro ángulo agudo. ¿Se fijan? Lo estamos marcando ahorita con color amarillo y naranjita.
ese ángulo agudo, ¿cuánto medirá el ángulo agudo? Bueno, como ya vimos en la sesión anterior, nada más basta con que hagamos una resta, ¿verdad? Decimos 90 menos 30, 60. Quiere decir que en este triángulo, el ángulo agudo que no hayamos marcado mide 60. En este, 60, 60 y 60. Entonces, en todos va a medir 60 para que al sumar 60 más 30 más 90 nos den 180. Entonces, ahora vamos a repetir la misma tabla que hicimos antes, pero la vamos a repetir ahora con el ángulo de 60 grados. Entonces, vamos a poner aquí medida del cateto opuesto a 60 grados. Y vamos a ponerle aquí el ángulo de 60 grados. Ya regresamos aquí las medidas para poder completar la tabla. Y vamos a ponerle entonces medida del cateto adyacente a 60 grados, porque ahora nos vamos a guiar con el ángulo de 60 grados. Y vamos a sacar también sus funciones. Ya conocemos la función seno, en este caso es de seno de 60 grados, coseno, coseno de 60 grados, y tangente, tangente de 60 grados, ¿sale? Bueno, entonces ahora vamos a considerar el ángulo de 60 grados, entonces nuestro cateto opuesto ya no va a ser el mismo. Por ejemplo, nosotros decíamos que cateto opuesto a 30 grados era 2.88. Pues ya no va a ser cateto opuesto. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos guiando al ángulo de 60 grados. Entonces ahora nuestro cateto opuesto a 60, ahora es 5. ¿Se fijan? Entonces es lo que yo comentaba desde la sesión anterior. Depende del ángulo que tomemos, depende cuál va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, cateto opuesto va a ser el que está enfrente del ángulo que hemos seleccionado. Ahora, como seleccionamos 60 grados, ahora entonces el cateto opuesto a 60 va a ser 5. Y su cateto adyacente va a ser 2.88. La hipotenusa sí sigue siendo la misma, 5.77, esa no importa cuál ángulo agudo consideremos, va a ser la misma, ¿sale? Entonces, 5 es el cateto opuesto porque está enfrente de 60 y 2.88 el adyacente porque está a un lado o juntito al de 60 grados. Bueno, y ahora vamos a hacer ya las funciones trigonométricas que dicen adyacente entre hipotenusa. Entonces, 2.88 entre 5.77, que sería 0.49. Después tenemos seno de 60, cateto opuesto entre hipotenusa, que sería 5 entre 5.77 y es 0.86. Y cateto opuesto, que en este caso ahora es 5, entre 2.88, que sería 1.73. Vamos ahora con el triángulo 2. Entonces ahora el cateto opuesto al ángulo de 60 grados en el triángulo 2 sería 7, porque está justo enfrente del ángulo de 60. Y el adyacente sería 4.01, porque es el que está junto al ángulo agudo seleccionado. Y la hipotenusa, que es la misma, 0.88. Entonces, rellenamos otra vez la tabla como en el ejemplo anterior. 4.01, que es adyacente entre hipotenusa, y al dividir, 0.49. Aquí, opuesto entre hipotenusa, y al dividir, 0.86. Aquí, cateto opuesto entre cateto adyacente y es 1.73. Vamos con el triángulo 3. El cateto opuesto entonces ahora al ángulo de 60 será 3. Ahora intercambian los papeles el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cuando cambian de ángulo, cambian también de papeles los catetos. El cateto adyacente sería entonces 1.73 y la hipotenusa 3.46. Y entonces la función coseno de 60, porque nos estamos guiando en 60, sería 1.73 entre 3.46 y nos da 0.49. Cateto opuesto entre hipotenusa sería 3 entre 3.46, que sería 0.86. Y por último, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, 1.73. Vamos ya con el último triángulo. Entonces, el cateto opuesto a 60 son 10. El cateto adyacente a 60 serían 5.77 y la hipotenusa 11.54. Y completamos nuestra tabla. Coseno de 60 adyacente entre hipotenusa. Y hacemos la división. Seno de 60 opuesto entre hipotenusa.
y hacemos la división. Y tangente de 60, opuesto entre adyacente, y hacemos la división. Y podemos observar también en esta tabla cómo se repiten los mismos resultados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de triángulos semejantes, ¿verdad? Quedamos que son triángulos semejantes por el criterio de ángulo-ángulo, ¿verdad? Aunque no tuviéramos el ángulo de 30 grados y solamente tuviéramos el de 90 y el de 60, ya sabríamos por esa simple razón que son triángulos semejantes. Entonces sus razones van a ser iguales, sus proporciones. Entonces aquí tenemos que 0.49 en todas, en este caso 0.86 en todas y en este caso 1.73 en todas. Bueno, entonces ahora vamos a comparar las dos tablas, ¿sale? ¿Qué pasa con estas dos tablas que tenemos aquí? Esta es la última tabla que hicimos, la del ángulo de 60 grados. La vamos a reducir para poner aquí en el lado izquierdo la tabla que hicimos en el ángulo de 30 grados. Entonces, estos dos ángulos, 30 y 60, son los dos ángulos del mismo triángulo rectángulo, pues suman 90 grados, ¿sale? Se le llaman ángulos complementarios porque al sumarlos nos da 90 grados. Entonces, ¿qué pasa con estos ángulos complementarios y con sus funciones trigonométricas? Yo quiero que las observen y las comparen. A lo mejor ya se dieron cuenta desde que las estuvimos haciendo. Como en la primera tabla que hicimos, la función de coseno de 30 nos da 0.49. Y la función de seno de 60 nos da 0.49 también. Y la función de seno, que es 0.86, es igual a la de coseno, que también nos da 0.86. ¿Se fijan? Entonces, el coseno y el seno de los ángulos complementarios son iguales. Por eso las puse del mismo color, si se fijan. Coseno de 30 y seno de 60. Mismo resultado. Siempre va a ser así. Coseno y seno de ángulos complementarios van a ser iguales. ¿Qué otro ejemplo tenemos de ángulos complementarios? Por ejemplo, 80 y 10 porque suman 90, 45 y 45 porque suman 90, 40 y 50 porque suman 90. Todos los que sumen 90 son ángulos complementarios y siempre van a tener el mismo resultado. Su función de coseno en uno y seno del otro van a tener el mismo resultado. Aquí también, por ejemplo, vemos como seno de 30 es igual a coseno de 60. ¿Se fijan? Esa es una de las principales propiedades que podemos obtener en las funciones trigonométricas. Todavía no resolvemos problemas, apenas vamos entendiendo qué son y qué propiedades tienen y vamos después a poder utilizarlas para resolver problemas. En tangente no pasa lo mismo, fíjense, en tangente pues aquí es 0.57, aquí es 1.73, no tiene nada que ver. Lo que sí tiene mucho que ver son sus razones, es decir, su fracción. Fíjense, su fracción aquí es 2.88 entre 5 y acá 5 entre 2.88. ¿Qué quiere decir eso? Son inversas, ¿sale? Entonces, las tangentes de ángulos complementarios, de ángulos que sumen 90, van a ser inversas, ¿sale? También podemos observarlo aquí. 4.01 entre 7, acá es 7 entre 4.01. Aquí 1.73 entre 3, aquí 3 entre 1.73, aquí 5.77 entre 10, aquí 10 entre 5.77. Son funciones inversas. Los ángulos que son complementarios, que son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Todos los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios y todos ellos tienen estas mismas propiedades. Espero que no les haya causado trabajo hacer la tabla. Creo que está un poquito sencilla mientras ubiquemos cuáles son el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Sí? Ya después vamos a ubicar o nos vamos a ir aprendiendo poco a poco las funciones de seno, coseno y tangente. ¿Sí? ¿Cuáles son? Opuesto entre hipotenusa, seno. Adyacente entre hipotenusa, coseno. Opuesto entre adyacente, tangente. Ahorita son nuevas para ustedes, pero poco a poco se van a ir familiarizando y se las van a memorizar. Van a ver que sí. Bueno, ahora sí, sigue la parte que les toca hacer a ustedes. Esta actividad es la actividad número 2. Es una actividad en el cuaderno. Eso es muy importante que no cause confusión en ustedes, jóvenes. Los videos los van a ver tanto los chicos que están trabajando en sus cuadernillos en su casa,
y los van a ver también los que lo hacen en la plataforma. Las copias que se sacaron solamente son para los que no están trabajando en plataforma. Los que no están trabajando en plataforma tienen que guiarse con el video y guiarse con el librito que les di para hacer todos sus ejercicios en la libreta. Pero los chicos que están trabajando en plataforma solamente tienen que contestarlos en la plataforma. En la plataforma ya viene, solamente tienen que rellenar los datos y listo, ¿sale? Entonces, los que lo están haciendo en plataforma les va a aparecer estos mismos ejercicios. Solamente lo completan ahí y ya. No me tienen que entregar ya libreta, no me tienen que entregar ya libro, ni nada por el estilo, ¿sale? Entonces, los que sí van a tener que escribir una libreta son los que no lo están haciendo en plataforma, pero no hay ningún problema porque aquí yo los estoy guiando para ayudarles, ¿sale? Bueno, entonces esta es la actividad número 2. Y igual, vienen aquí una serie de triángulos, ¿verdad? Y vamos a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se puede asegurar que los triángulos son semejantes? Obsérvenlos muy bien. Y si ponen por qué, tienen que poner el criterio que están utilizando, el criterio de semejanza. Después, están marcados aquí, igual, el cateto opuesto al ángulo de 40, el cateto adyacente al ángulo de 40 y la hipotenusa. También tendrán que marcar los otros 3, ¿sí? Y van a completar tablas. En la hojita o en el cuadernillo que les di, no vienen las tablas, pero ustedes las tienen que hacer, ¿sale? Igual, en el cuadernillo que les di no vienen las medidas, porque se supone que ustedes las tienen que medir con su regla. Si están viendo el video, pues bueno, aquí ya están las medidas, ya no ocupan medirla con la regla, nada más copian las medidas, ¿sale? Entonces, con estas medidas ya pueden hacer una tabla, ¿sale? Esta tabla, que es una tabla muy similar a la que hicimos en el ejercicio anterior. Igual, completan quién es el ángulo primero, aquí nos estamos guiando con el ángulo de 40, van a completarlo, y después van a completar quién es el opuesto a 40 en cada uno de los triángulos, quién es el adyacente a 40 en cada uno de los triángulos, quién es su hipotenusa, y en base a esas 3 medidas van a completar las razones que vienen aquí, ¿ok? Después van a contestar esto, ejercicio número 2, que es en base a los mismos triángulos, y van a poner si es verdadero o falso cada una de las sentencias. Con el ejemplo que nosotros ya vimos y el que ustedes van a hacer, van a poder completar esto sin ningún problema, ¿sale? Solamente verdadero o falso. Por ejemplo, la medida de la hipotenusa, si ven H, pues quiere decir hipotenusa. Si ven CO, pues quiere decir cateto opuesto. Si ven CA, quiere decir cateto adyacente. La medida de la hipotenusa siempre es mayor que su cateto opuesto y cateto adyacente, ¿verdadero o falso? Ustedes le van a poner ahí qué es. La medida del cateto opuesto a un ángulo de 40 siempre será mayor que la del cateto adyacente. Bueno, pues ustedes también le van a poner qué es. Y así van a contestar estos 5 incisos, ¿sale? Cuando completen los 5 incisos, esto creo que si ven en el cuadernillo de los que no están haciendo en plataforma, pues lo pueden contestar ahí mismo. Lo que no van a poder contestar ahí mismo, pues son las tablas. Las tablas sí las tienen que hacer en su libreta. Y pues los que están haciendo en plataforma, nada más es cuestión de rellenar los datos que les solicitan ahí. Y por último vamos a hacer una segunda tabla. Igual, la tabla anterior fue del ángulo de 40 grados. Ahora van a calcular ustedes el otro ángulo agudo, este que está acá, que vendría siendo acá. Sí, el que no es de 40. Ya está marcado el de 90, ya está marcado el de 40. Bueno, el que no está marcado, van a marcarlo ustedes y van a poner aquí que cuánto mide, cuánto es, cuál es su complementario, se puede decir. Y en base al complementario van a ubicar el cateto opuesto. Acuérdense que se intercambian el cateto opuesto y el cateto adyacente cuando cambian de ángulo, ¿verdad? El que en el ángulo de 40 grados era el opuesto, pues ya no va a ser el opuesto, ya va a ser el adyacente. Y el que era el adyacente en el de 40 grados ya no va a ser el adyacente, ahora va a ser el opuesto. La hipotenusa permanece igual. Completan aquí las medidas y vuelven a sacar sus razones, ¿sale? Completen aquí donde dice CA entre H, bueno, ponen las medidas y después la respuesta la pueden calcular con su calculadora y nada más consideran 2 decimales, igual como hicimos en los ejemplos anteriores, solamente 2 decimales, ¿sale? Y van a contestar las preguntas. ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo? Marquen su medida en cada triángulo, identifiquen el opuesto y el adyacente y completen la tabla. Entonces van a volver a completarlo. Por ejemplo, aquí, este que está de 2 rayitas ya no viene siendo el cateto adyacente, va a decir el opuesto del nuevo ángulo que vamos a marcar aquí, ¿verdad?
y van a contestar la pregunta. ¿Los cocientes de la quinta columna de la tabla coinciden con los de la sexta columna de la tabla de la actividad 1? Van a poner si sí o si no y por qué. ¿O cuáles coinciden? Ustedes van a decir aquí, a ver, esta columna coincide con esta columna de la otra tabla y coinciden por esto. Van a explicar ustedes por qué. Y expliquen también cómo debería ser un triángulo rectángulo para que su cociente de cateto opuesto entre cateto adyacente sea 1. Es decir, para que al dividir estos números que vengan aquí sea 1. Es decir, por ejemplo, el cateto opuesto que mida 5 y el cateto adyacente que mida 4, al dividirlo pues ya no va a ser 1. ¿Cómo deberían de ser esos lados? ¿Cómo debería ser el cateto opuesto y el cateto adyacente para que al dividirlos se obtenga 1? ¿Sale? Todo esto lo van a hacer entonces ustedes en su libreta, todos los que no están siguiendo plataforma. Y los que lo están haciendo en plataforma pueden hacer ahí mismo su análisis. Y eso sería todo, chicos. Han hecho un muy buen trabajo. Recuerden también los que están haciendo en plataforma que al final de su actividad, cuando la terminan, viene ahí cuánto sacaron de su puntuación. Revísenlo muy bien. Pongan todos los resultados que tengan con decimales, solamente pongan donde decimales. Si van a completar alguno con palabras, pongan los acentos, si es que la palabra lleva acentos, y pongan todo en minúsculas para que les marque el resultado correcto, ¿sale? Si ustedes, por ejemplo, van a poner ángulo, la palabra ángulo, y no le ponen acento a la A, entonces les va a marcar mal, porque como es una falta de ortografía, la computadora no alcanza a descifrar pues que te faltó el acento, entonces ponle el acento. Casi no hay de rellenar palabras, pero si lo llegas a hacer, trata de que tu ortografía sea buena, ¿sale? Y que los decimales solamente consideres 2. Entonces espero que les vaya muy bien con su trabajo, jóvenes, y pues nos vemos en un siguiente video. Adiós.